I'm Margaret Polly, and I'm the culinary nutritionist for the UIMS Culinary Medicine Program, and welcome to my home. We're going to cook a few things for you in my kitchen. This is my friend Maria Aguilar from the Central Arkansas Library System, who will be helping me with our bilingual Christmas food demo. Thank you. Muchas gracias, Margaret, por abrir las puertas de tu casa para invitarnos a cocinar estas deliciosas recetas para la temporada navideña. Como dijo Margaret, Margaret es una nutricionista de la Universidad de Arkansas de American Science, del Colegio de Ciencias Médicas, y ella es la coordinadora del programa de medicina culinaria. Y bueno, pues yo trabajo en Central Arkansas Library System. Estamos muy felices del día de hoy poder estar juntas y poder cocinar estas recetas. Okay, thank you so much. So today, we want to talk about the time between November and December and the holiday time. Okay, we're already in December, of course, but everybody worries about what to eat between November and December, right? Mm-hmm. They think they eat too much and they're going to gain all their weight right there. Mm-hmm. True? Bueno, el día de hoy estamos aquí para poder hablar nosotros acerca de lo que estamos a veces muy preocupados que vamos a comer durante el mes de noviembre y de diciembre. Aunque ya ahorita estamos en diciembre, de todas maneras siempre estamos preocupados en que ya vienen esas fiestas y que a veces comemos un poquito más de lo debido, demasiado. Y bueno, para eso estamos aquí, para poder hablar de cómo comer saludable durante este periodo. Exactly. So, as a nutritionist, I worry about what you eat between December and November, the rest of the year. Como una persona especialista en nutrición, la preocupación de ella no es lo que tú comes noviembre y diciembre. La preocupación de ella es lo que nosotros comemos de diciembre a noviembre. Right. Just what you eat at the holidays is not going to make you gain 20 pounds. What you eat the rest of the time. Sí. Lo que tú comes en un mes o 2 meses, que es noviembre y diciembre, no te va a hacer que tú ganes 20 libras. Lo que tú debes de preocuparte es lo que tú comes en el resto del año. Right. So, we'll give you a few tips on how to eat better during the holidays so you don't have to worry. Ok, pues el día de hoy estamos aquí para darte unos tips de cómo tú puedes comer saludable y también no estés tan preocupada por esas calorías que puedes tú ganar. And we've got 2 recipes to show you too, which are Mexican recipes, right? The caldo de verduras. Excuse my accent. I learned my Spanish in the Dominican Republic. Margaret nos dice que estamos el día de hoy aquí y vamos a cocinar 2 recetas y las recetas son de México y Margaret estuvo viviendo muchos años en República Dominicana y ella habla muy bien el español. En mi opinión habla muy bien el español y bueno, pues el día de hoy nos va a enseñar a cocinar. Es un caldo de verduras, una sopa de verduras. Una ensalada de Nochebuena. Y una ensalada de Nochebuena. Entonces vamos a tener 2 recetas, nuestro caldo de verduras y nuestra ensalada de Nochebuena. So they're very easy and they're very healthy. Son bien deliciosas y bien fáciles de preparar. Okay. But first, let's talk a little bit about maybe some extra tips, okay? So the first thing I recommend is if you're going to be eating something during the holidays, make sure it's special, right? Uno de los consejos que nos está dando Margaret el día de hoy es, bueno, si tú vas a comer durante las fiestas de Navidad, bueno, asegúrate que sea realmente algo muy especial por lo que tú quieras comer un poquito de más. Right. Because, a Reese's peanut butter cup from Halloween is not that special.
Es, por ejemplo, ella dice, si tú quieres comerte el tazón de peanut butter que está de Halloween, bueno, eso no es nada especial. Right. But if it's, something that your mother makes once a year or your abuelita, please enjoy it. Pero si es una receta que tu abuelita te ha hecho y que solamente la cocina una vez al año, por favor, cómetela y disfrútala de lo lindo. Absolutely. Absoluto. Okay, so another thing to do if, you've got a lot of food on the table, here's a little tip. I like to take a plate, okay, and cut it in half and fill half with fruits and vegetables. Okay. And then the other half, cut that in a quarter, right? Or cut it in half again. And have a little bit of something starchy like potato or bread or whatever you want, tortilla. And then your meat or fish or whatever you have, okay? El otro consejo que también nos está dando Margaret el día de hoy es que cuando nosotros estemos ya en la fiesta y vemos toda la comida que está sobre la mesa, nosotros podemos tomar nuestro plato y llenar nuestro plato primero la mitad del plato con verduras y vegetales. Yeah, so that way you fill up on the healthy things and then you won't overeat the others. Y pues eso, si nosotros comenzamos a comer nuestros vegetales y nuestras verduras, vamos a empezar a estar satisfechos y entonces pues después podemos comer una porción menor de carne y de pan o tortilla, las cositas que más tienen carbohidratos. Exactly. Okay, so let's start cooking our soup, okay? I've already put in some olive oil. It's 2 tablespoons of olive oil. And then it's also either 4 calabazas or zucchini. I use zucchini. They're about the same thing, right? They don't have a lot of flavor. They take the flavor of what you cook with. Okay. Bueno, dice Margaret, vamos a empezar a cocinar nuestro sopa de verduras. Lo que ella hizo es que en la cazuela ella puso 2 cucharadas de aceite de oliva, de aceite de oliva, y después ella va a poner los vegetales como la calabaza que, aunque la calabaza nos menciona Margaret, no tiene mucho sabor, el sabor lo toma cuando tú lo cocinas. Ajá. Okay, it also takes 2 celery sticks and 2 carrot sticks sliced, and I cut them all about the same size, so they hopefully cook about the same amount of time. Ella también está añadiendo zanahorias y apio. Can you repeat the measure? Oh, you cut everything about the same size, little cubes that way they cook about the same amount of time. Okay, ella nos sugiere como un tip cortar las verduras aproximadamente de la misma talla, de un tamaño igual, para que puedan cocerse al mismo tiempo todas las verduras. Also, when you put your spoon in the soup, it's, it all fits, right? Y también dice que si nosotros tenemos nuestras verduras de un tamaño igual cortado, pues cuando nosotros lo tomamos con la cuchara, pues podemos tomar de todas las verduras. Exactly. So the other thing we have is a chayote. And I just wanted to show you what this is in case you're not familiar with it. And I first had them either in Miami or the Dominican Republic. They're very much like zucchini, very mild. And you can eat the skin and the seed. So. Okay, un ingrediente más que le vamos a añadir a nuestra sopa de verduras es el chayote. Margaret nos comenta que ella no se recuerda si este vegetal lo conoció en Miami o en la República Dominicana y dice que pasa lo mismo que con el zucchini o la calabaza, que no tienen sabor, sino que hasta que se cocinan pueden ellos tomar el sabor. Nos recomienda que podemos pelar el chayote y ustedes ven aquí la semilla. Ustedes pueden decidir
si la quieren dejar la semilla o se la pueden quitar. Eso es dependiendo el gusto de cada quien. This is, you should always make it the way you want to, or maybe the way you learned it too. But make the way your mother taught you. Esto depende de cómo a ti te guste y muchas veces también como tu mamá te enseña, muchas veces en la casa quita la semilla, muchas otras veces. Depende del gusto de cada quien. Sometimes people don't cook because they follow the recipe too closely. Muchas veces la gente que they follow the recipe too close, and then it's they might not like something in the recipe, and then like, oh, it's a bad recipe. I don't know if I. Sí, mucha gente dice que mucha gente le gusta seguir muchísimo al pie de la letra lo que dice la receta y pues cuando encuentra algo que no dice la receta es como... Or maybe they don't have something. If, for instance, if the recipe only said calabaza, and I didn't have a calabaza, I wouldn't make the recipe. But the recipe is calabaza or zucchini. Okay. So it's flexible. Be flexible when you're cooking. Okay, dice que seas muy flexible cuando tú cocinas porque si tú sigues la receta al pie de la letra y muchas veces te encuentras con que no tienes un ingrediente, a lo mejor ya no quieres seguir hacerlo, pero puedes ser creativa y sustituir, por ejemplo, la zucchini por una calabaza. Entonces, ser flexible a la hora de cocinar y también be creative, flexible, creative, yes. Ser flexible y creativa. Okay, so this has to cook for about 3 to 4 minutes to soften a little bit. I've chopped up some onion, and we're also going to put some jalapeno. That's a big jalapeno. I'm going to put 1/2. Dice que nosotros estamos sofriendo las verduras en el aceite. Esto va a ser por 3 o 4 minutos a que se suavice un poquito la verdura. También Margaret ya picó la cebolla y ahorita ella está cortando el chile jalapeño. El chile jalapeño está de un tamaño muy grande, por eso ella decidió ponerle solo la mitad del chile. Pero si a ustedes les gusta muy picosa la sopa de verduras, pues pueden usar el jalapeño completo. Nuevamente, depende del gusto de cada quien. Some like it hot, some don't. Ajá, algunas personas les gusta picosas, algunas no. I like it. Sam, my boyfriend, doesn't like it. Por ejemplo, a ella le gustan las cosas picosas, pero a su novio no le gustan tan picosas. He's learning. Él está aprendiendo y porque Margaret pues ha vivido en República Dominicana por muchos años. Yeah. But Dominican Republic, the food is not spicy. Dice que en la República Dominicana la comida no es picosa. Not really. Okay, so this is that's good. We're going to now put the onion in. Ahora ella va a agregar la cebolla. And then you cook another 2 minutes. Ajá, y lo cocinamos por alrededor de otros 2 minutos. Now there's a couple of jalapeno. Y un poco de jalapeño. I'm a very flexible cook. Ella es una persona muy flexible para cocinar. So let's talk about one more tip, okay? People might not want to hear this, but really during the holidays, it's good to maybe limit the alcohol, okay? And the fruit juice too. Dice que un tip más que tiene para todos ustedes, que no creo que les guste mucho, es también limitar el número de bebidas alcohólicas que tú vas a consumir y también los jugos y los jugos también. Okay, because we want to be safe, right? And I like wine, it's okay, but we want to be safe, okay? There's so you want to, if you are going to drink, make sure you have a driver, right? Someone that doesn't drink when you're out there. Sí. Adicional a que, bueno, pues las bebidas alcohólicas tienen bastante calorías,
Margaret también quiere aconsejarnos que nosotros no conduzcamos bajo los efectos del alcohol, que nos aseguramos de tener a alguien, a un chofer designado para que lo haga y pues de preferencia manejar los límites que marcan las leyes de tránsito. Right, and the thing is, I don't want you to drink your calories either, you know, because alcohol has calories, and also juice has calories. So we want to, I'd rather you eat your fruit than drink it. Ok, ella no quiere que todas sus calorías las adquieras de las bebidas alcohólicas. Ella dice que tenemos que encontrar un balance entre pues lo que bebemos de un poco de vino, de jugo y también de nuestras calorías en nuestra comida. All right, so I've also put in the jalapeno and a bay leaf. Okay, Laurel, ajá. Ella ya puso en la cazuela todos los ingredientes que fueron, repito, calabazas o zucchinis, zanahoria, chayote, apio, cebolla, jalapeño y la especie que ella está poniendo es una hoja de laurel. Most soups will have that. So, and then we're going to put in some lime juice. Ella va a agregar un poco de jugo de limón, pero es del verde, limón del verde, es lime, limón verde. And then we have the vegetable broth. Y ella tiene los paquetes de caldo de verduras. And you can have chicken broth if you prefer. Ok, si tú prefieres también puedes tener el caldo de pollo. So you want 2 of these. It's a lot of soup. Ok, vamos a agregar 2 paquetes de 1 litro. Because one of these has 4 cups and we need 8 cups. Ok, la receta necesita 8 tazas de caldo de verduras y cada uno de los paquetes contiene 4 tazas de caldo de verduras. And then you just you cover it and let it cook for about 30 minutes. Ok, nosotros vamos a cubrir las verduras y vamos a dejar cocinarlo alrededor de un promedio de 30 minutos. So while that's cooking, we'll make another recipe. Mientras que la sopa se cocina, nosotros vamos con la siguiente receta que es nuestra ensalada de Nochebuena. And you notice I didn't put any salt or pepper in there, right? I did not put any salt or pepper because you cook it and then taste it. Oh. That way you don't have too much salt. Ok, si ustedes vieron, Margaret no le añadió sal, no le añadió sal a la receta. ¿Por qué? Porque primero ella lo que va a hacer es, después de unos minutos que se esté cociendo, ella va a destapar la cazuela y va a probarla y es cuando va a saber qué tanta sal va a necesitar la sopa. Excelente tip. Yes, it is, because a lot of food already has salt, and you can't take it out. You can add, but you can't take it out. Ok, qué excelente tip nos está dando Margaret esta noche. Dice que muchos de los ingredientes que utilizamos el día de hoy tienen sal. Y bueno, una cosa es que nosotros podemos añadirle a la receta sal, pero si está muy salada, nosotros le ponemos la sal y eso queda muy salado, ya no podemos quitar la sal. Excelente tip. Gracias. Okay, so next we will do the ensalada de romaine. And this is so easy. It's half a head of romaine lettuce chopped, but I cheese it. I already bought it chopped. Okay. You know, who has time all the time, right? So. Sí. Bueno, pues aquí ya estamos preparando nuestra receta de la ensalada de Nochebuena. Y bueno, dice que tenemos que tener lechuga romana picada,
Pero bueno, ella por el tiempo que nosotros tenemos para el programa, ella ya la compró así en el supermercado. Ajá. It's already washed and ready to eat. So. Oh, está ya lista, lavada y lista para comerse. And if there's something that's a little bit crushed, you just take it out. Ok, si cuando tú pones tu lechuga en tu bol y tú ves que alguna lechuguita está fea, por favor ella te sugiere que la saques de el molde. Yes, and you can put it on a plate, but I love the glass bowl because there's so many colors here. And it's beautiful. Dice que también tú puedes hacer tu ensalada en un plato, pero que realmente a ella le gusta mucho usar un recipiente de cristal porque se puede ver todo el contraste de colores que tiene esta receta. So the next thing we're going to put in here are 2 beets that have been boiled and peeled. Now, beets can be difficult. So I bought them in a can. Sí. Bueno, ella dice que lo que vamos a usar son betabel. El betabel tiene su chiste, cocinarlo. Entonces dice que ella hizo como un tip que nos da es que podemos usar en lata, betabel en lata, y lo vamos a picar en ruedas. Ya viene. El betabel en lata ya está, así como ustedes lo ven, así lo van a encontrar. Okay? So, and these are not, there's different kinds of beets. Sometimes you get them pickled, but these are just regular beets, and because they're in the can, they're already cooked. Okay. Dice que hay diferentes tipos de betabeles, pero el que estamos usando el día de hoy es el betabel regular, el betabel normal. Look how pretty already. Huh? Sí, queda hermoso. See, they stain your hands. They're red. Sí. Dice cómo queda la pigmentación del betabel de tus dedos. Yes, okay. So then we have a ripe plantain, which would be like this. It has soft to touch, and it has the black on it, so we know that it's ripe. Okay, it's a little sweet. Okay, este es para, nosotros lo conocemos como plátano macho. Tiene que ser muy suave cuando lo toques y tiene que estar negro por fuera para que tú estés seguro que esté listo para comerse y pelarse. The easy way to peel is like that. Para que sea también más fácil de pelar. I love Dice que a ella le gusta mucho este tipo de plátano que nosotros le llamamos macho frito. Very sweet. Es muy dulce. But if you don't want plátano, you're not used to it, you can always just use a regular banana. Like that. Pero si por alguna razón tú no puedes encontrar en el supermercado el plátano macho, bueno, como dijimos hace rato, tenemos que ser flexibles y creativos para poder usar un plátano normal de los que tenemos en casa. And if you don't like plátano or banana, don't eat it. Y si no te gusta el plátano, pues también no lo pongas, no lo agregues, depende del gusto de cada quien. And I'm sort of just kind of laying this out, trying to make it pretty, right? El contraste de colores, como dijo Margaret, lo hace muy bonito. While I'm doing this, let's talk about another tip, okay? One thing I always recommend, and this is all year round, to try to take a few walks in the day, okay? Even a 10 to 15 minute walk can help lower your blood sugar or your blood glucose if you have diabetes. Also, especially in this time of year, it can reduce stress, and it's a good time to spend with your family, right? Otro de los tips que Margaret quiere darnos el día de hoy, bueno, no es acerca de la comida, pero sí es acerca
ella nos sugiere que podamos hacer una caminata de 15 minutos, de 10 o 15 minutos. Esto es, pues, que podemos hacerlo con la familia, en familia, reduce los niveles de colesterol en la sangre y también reduce el nivel de estrés. Okay, not cholesterol, blood sugar. Oh, perdón, no es colesterol. It doesn't hurt your cholesterol. Sí, reduce el nivel de azúcar en la sangre. Reduce el nivel de azúcar de la sangre. Y bueno, esto hace que también reduzca el colesterol. Yes, it helps everything, trust me. I took a walk before I started cooking. Ah, ella dice que ella caminó antes de empezar a cocinar. Ella fue a hacer su caminata. Excelente consejo. Gracias, Margarita. Okay, the next thing we're going to put in our salad is the jicama. So, again, it might be a vegetable you're not used to. It has a very mild flavor, kind of like it's a little crunchy, like an apple. Some people, if they don't have jicama, they might use a radish, a little red. But they're very easy to find, they're very good, and they add a nice crunch, you know. Dice Margaret que el siguiente ingrediente que vamos a usar pues es una jícama, muy fácil de encontrar. La jícama no tiene sabor, es muy crujiente, pero no sabe a nada. Y dice que pues a mucha gente como los rábanos, pues we can use jícama or the radish. Okay. Ella dice que podemos en esta receta o usar jícama o también usar rábanos, que son los que tienen la piel roja, y podemos sustituir un ingrediente por otro. I like jícama, but a lot of people don't know what it is. So. Okay. A ella le gusta mucho la jícama, pero mucha gente no sabe qué es y prefiere usar los rábanos. Another thing, the recipe says you can use a water chestnut, like in the Chinese cooking. Right? Sí, también la receta sugiere que podemos usar un ingrediente que encuentras en las tiendas asiáticas y yo no entiendo cuál es la... water chestnut, they're about like this big around, and they're in Chinese food. They're crunchy, they're like jícama. Sí, tiene un sabor muy parecido a la jícama y es una latita que su nombre es Water chestnut. Water chestnut. Y esas son unas cositas pequeñitas y realmente es como una mini jícama. You find it in a can. Ajá, y lo puedes encontrar en lata. Okay. So the next thing we're going to put in is an apple. El próximo ingrediente que vamos a poner es la manzana. And any kind of apple you like. Y no importa la clase de manzana que tú quieras, esto es también opcional tuyo. And we're just making all these beautiful layers. Layers of flavor. Y aquí podemos ver toda la combinación de sabores y de olores también. You know, as a nutritionist, we always say to eat your colors, and this is a perfect salad to eat your colors. Las personas que son nutriólogos dicen que debes de comer Eat your colors. Comer tus colores. Y este es un claro ejemplo de un plato con colores. It's beautiful, it's very healthy. Es muy bonito, pero además de bonito, es muy saludable. This would be a perfect salad to take to someone's house, right? Sí, por supuesto, esta es una ensalada perfecta para que ustedes puedan llevar a la casa de sus familiares y muy saludable y muy bonita. Yes, and that was one of my other tips. If you're going to go to someone's house, take something healthy, then you know you have something healthy to eat. Otro de los tips que Margaret nos quiere dar el día de hoy es si tú vas a ir a la casa de alguna familia,
bueno, pues lleva un plato saludable para que tú te cerciores que va a haber algo saludable que comer. And believe me, they will eat it too. Y créeme, tus amistades familiares se lo van a comer. Ajá. Okay, so next we're gonna put in an orange, which Okay. I peeled. You don't want any of the white on it because it's kind of bitter. Take as much of that off if you Sí. Entonces ahora vamos a agregar la naranja, pero hay que cerciorarnos de pelar bien la naranja y que no le quede lo blanquito de la cáscara. Y ahora Margaret está cortando en gajitos la naranja. And you just cut in between because they're segments, right? Ajá, ella la está cortando en segmentos en medio de cada gajo. Without cutting your fingers. Ok, pero ten mucho cuidado, no te vayas a cortar los dedos. That's always the most difficult. Sí. Margaret, if some student is watching our class, where did you suggest that they can have information in case that they want to study liquid nutrition? That's a good question. Thank you for bringing that up. So let me explain first. So there is a difference between a dietitian, like I call myself a nutritionist because that's very, people understand that. But a nutritionist, you could be a nutritionist because if you give advice on, say, the Zika is healthy, you're a nutritionist. Cool. But did you go to school for it? No. So a dietitian is someone who has gone to school for quite a long time to learn about microbiology and physiology and anatomy and nutrition. So there's a lot of science to it. Ok. Margaret aconseja que, bueno, hay una diferencia entre lo que es ser una nutrióloga y lo otro es una dietista. Son completamente dos carreras diferentes. Si tú quieres ser una persona que sea especialista en diet. Okay, so the difference is anybody can call themselves a nutritionist. Anybody. Okay. But a dietitian is someone who has learned the science. Sí. Okay, so that's Sí. the difference. And we also take a test and we have a license. Okay. Para ser una persona que sea una dietista tiene que tener una certificación, tiene que tomar muchas carreras de ciencias para poder, es una carrera completa. Y ser una nutrióloga, pues no tienes que, do you need to have a license to be a nutrition? Not anybody, a nutritionist is a very general term. Okay. Ser un nutriólogo es como un término general. Yes, and a lot of, like, you go to the gym and sometimes your trainer will tell you how to eat, and he calls himself a nutritionist, but he doesn't know why the food works that way. Does that make sense? Sí. Okay. Sí. Sí, muchas veces cualquier persona a lo mejor puede proveer una dieta, como cuando vamos al gimnasio y tu entrenador te sugiere comer algunos alimentos, puede nombrarse que es una persona, un nutriólogo, pero en realidad cuando tú ya quieres especializarte en una carrera donde ya es más específica en conocer acerca de todos los alimentos, eso sí toma muchos más estudios, muchos más años. Yes, exactly. And you can, there are many programs here in Arkansas. You would look for what they call a didactic program. UCA has one, okay. I think there's one in Arkadelphia, I think there's one in Pine Bluff, there's several. ASU has one. And then after that, you apply
to do an internship where you go for 1 year and you go to hospitals and you go to schools and you learn the different types of dietitians. Okay. And then you decide, afterwards what you want to do. Ok, dice que Arkansas tiene bastantes opciones para estudiar esta carrera. Lo tiene Arkansas State University, lo tiene, piensa que una universidad también la de en Arkadelphia. Y bueno, pues una vez que tú terminas tu carrera, tienes que ir 1 año completo a hacer tu servicio profesional a hospitales. Then you have to take a test. Y tienes que tomar un test para poder tener una licencia. Yes, and then you can Sí, y son las personas que ellos diseñan la dieta para cada persona que está, por ejemplo, en un hospital, qué comida exactamente tiene que llevar ese paciente y qué cantidades, y qué vitaminas, y qué proteínas y todo. Yes, and a good example would be if I put a Band-Aid on you, I'm not a nurse. Does that make sense? Sí, Okay. claro. Yeah. Dice, un claro ejemplo puede ser, si yo pongo un curita en tu mano, eso no significa que yo sea una enfermera. But everybody eats, so everybody's a professional. But thank you for asking. The next thing we're going to put on is some peanuts, unsalted. El siguiente ingrediente que nosotros vamos a agregar son cacahuates. Igual si tú eres alérgico al cacahuate, tú puedes quitar ese ingrediente de la ensalada. Okay? Absolutely. And then this is so pretty, the pomegranate seeds. Sí, para nosotros es granada. Es deliciosa, deliciosa. Y muy saludable. Yes, Very healthy. Lots of what we call antioxidants. Sí, tiene antioxidantes. Es muy famosa la granada por contener antioxidantes. Okay, so that is the salad, but we have to have a dressing, right? So, Esta es la ensalada, pero bueno, ahora tenemos que tener un aderezo para la ensalada. Ahora lo vamos a cocinar. I always make my own dressing. I do not have any bottled dressing in my refrigerator. None. Margaret dice que ella no tiene ninguna botella de aderezos en su refrigerador. Ella todos sus aderezos los hace completamente por ella. Yes. Son hechas por ella. Once you make your own dressing, you'll never buy it again. Dice que una vez que tú haces tu aderezo, ya no vas a querer comprar aderezos. Entonces es... Okay, so I use a mason jar, nothing fancy, but in there is a 1/4 cup of orange juice. I just squeezed an orange. Ella usa un vasito, no tiene que ser nada fancy, no, o sea, un vaso normal. Ella puso jugo de naranja, Red wine vinegar. vinagre de vino rojo. And then a tablespoon of olive oil. Y una cucharada de aceite de oliva. Then it takes a little pinch of salt. Y un poquito de sal. And then I'm going to put a little honey in it too. Just because this is a kind of a sweet dish, right? You know, it's got some sweet things, so a little squeeze of honey. Ella va a poner un poquito de miel de abeja, porque ya de por sí pues la ensalada ya tiene sabores dulces. Ella va a tapar el refractario. Oh, very easy. Very easy. Yes. Yes. Sí, entonces repito, es jugo de naranja, vinagre de vino rojo, aceite de oliva y un poquito de sal y miel de abeja. No, dice que le tiene que agregar un poquito más de miel. Because the orange I don't think was very sweet. Porque piensa que las naranjas que ella eligió no estaban tan dulces. Yummy. And then it also is to take some mint, and believe it or not, I still have some in my garden, along with other things.
dice, ahora vamos a usar menta y lo crean o no, estas mentas son del jardín de Margaret. It's so cold. Ay. I still have a little bit. Ella va a cortar la menta, la va a picar. It's mint and any kind of fruit salad. It's a perfect marriage. Ok, dice que una combinación perfecta para cualquier ensalada de frutas es perfecta combinarla con menta. Good salad, huh? No messy culture. Wow. Great. Throw that in there. Any other tips? Let's see. Oh, here's a good one. Don't skip meals during the holidays because everybody wants to. They know they're going to go to their grandmother's house and they're going to say, "I'm not going to eat all day, and then I can eat anything I want." Not a good idea. Otro de los consejos que nos da en esta ocasión Margaret es, por favor, no se salte ninguna comida, porque podemos decir en la mañana, no voy a comer nada durante el día, porque cuando llegue a la casa de mi abuelita me voy a comer todo lo que no me comí en el día. Es una muy mala decisión, por favor, no se salten comida. Yeah, it's good to have, you need the energy, right? And the other thing is, if you don't eat all day, you eat too much. So it's better, have small meals, and then you maybe eat a little bit. Okay. El consejo que Margaret nos está dando este día es, bueno, hay que comer, nosotros necesitamos energía, entonces hay que comer porciones pequeñas durante el día y bueno, en la noche, como es la receta de nuestra abuelita y ya nos comentó que hagamos buenas decisiones en qué vamos a comer más, bueno, pues entonces sí, disfrutémoslo y comamos la receta, el postre de la abuelita. Right, exactly. And something like the soup might be nice to have in the refrigerator. You know, you take out a bowl, have a little small meal, and then you go and enjoy it. Okay. Tú puedes, por ejemplo, comer una porción de sopa, te va a hacer una pequeña porción y después ya, pues por la noche, pues puedes comer los antojitos que se hagan para las cenas en estos tiempos de festividades. So look at this. This was not a beautiful ¡Ay, vean esto! ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! All right. So the salad is ready. You don't want to put the dressing on until you get to, you're ready to eat. Okay, because the beets will make everything red. Okay. Dice que un consejo que les da es que ustedes, si van a llevar esta ensalada para la casa de una familia, por favor, no pongan el aderezo en su casa. Esperen hasta que lleguen a la casa donde van a celebrar las fiestas y agréguenlo casi un momento antes de que ustedes coman, porque el betabel, si lo agregan antes, el betabel va a soltar todo el color rojo y va a manchar todas las demás frutas. Okay. Need some salt. Ok, necesita un poco de sal And a little pepper. y un poquito de pimienta molida. And then you can always put more, if you want more. Ajá, depende de tu gusto, tú puedes agregarle más o puedes agregar poquita, depende de cómo te guste la pimienta. How beautiful that is. And then we're going to, you can also take a little avocado. Y también cuando Margaret nos sugiere, ya una vez que ya está nuestra sopa, agregar unos trozos o rebanadas de aguacate. ¡Ay! I love avocado. Me too. Wow. And then what I would probably do is take another lime and squeeze it on top, Okay. just a little more flavor. Dice que también una de las cosas que ella hace cuando va a comer su sopa, ella exprime un poco más de limón. Es algo depende también del gusto de cada quien.
So we it's much quieter now. Yeah. So these are the two meals that we wanted to share with you today. And, you know, this is a difficult time with COVID. We have to be very careful. We have to, you know, still remember that this is a time for family and friends. And also remember some people have lost people, right? And reach out to them, because it's a time to take care of other people too. Okay, take care of yourself, but also take care of others. And above all, enjoy the holiday. Right? Sí, bueno, pues Margaret quiere decirnos el día de hoy que aquí están las recetas que trajimos para ustedes el día de hoy para las fiestas que se acercan, pero un consejo que les queremos dar el día de hoy es que por favor, pues ustedes saben el tiempo y la situación que estamos pasando ahorita, pues que tengamos mucho cuidado de nosotros y también de nuestros seres que más queremos. Y pues esto quiere decir que si continuemos teniendo la distancia social, usando nuestras máscaras para cuidar de las personas que más queremos, que es nuestra familia. So thank you so much, Maria. No, gracias, Margaret. Y gracias a todas aquellas personas que se conectaron el día de hoy. Agradecemos mucho que ustedes nos sigan. Por favor, síganos en nuestra página Facebook. Nos encuentran como Central Arkansas Library System. Y muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa esta noche a las bibliotecas para poder venir a compartir estas recetas saludables con todos nuestros usuarios. Thank you very much for having me. I have a Thank you. question. If we I have have a any question. questions, Yes, my question is there a way for us to get the recipes? I have sent the recipes. Can we post them on the Facebook page? Yes, of Okay. course. All Yes, right. of course. Margaret me va a enviar las recetas y con mucho gusto nosotros que vamos a publicar estas clases, nosotros se quedan en nuestro canal de YouTube. We will post our class in our YouTube channel, and for sure we can share the recipes. Absolutely. Thank you. Thank you. It was very nice and very Oh, pretty. thank you. Thank you very much for joining us. Gracias. Thank you, ladies. You did a fantastic job. We look forward to those recipes. You did a wonderful job. Thank you so much. Oh, thank you. Okay, bye-bye. Bye-bye. Oh, Margaret, no, ¿cómo do you think that it